Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en modelismo20.com. En este caso vamos a ver una herramienta nueva que nos ofrece DJI. Nos lo vende como un aerógrafo, como tal lo anuncia, como un aerógrafo libre de limpieza, cosa que en principio suena muy bien, las cosas como son, porque si algo nos incomoda a veces de pintar con el aerógrafo es el trabajo de limpieza que podemos tener después, sobre todo según qué tipo de pinturas vayamos a utilizar. Si le vamos a utilizar muy de seguido, vamos a estar cambiando colores, nos puede dar pereza. Hay veces que el aerógrafo, siendo una herramienta tan buena y tan cómoda como es para trabajar con él, el pensar en cuando termine tengo que contar con ese tiempo en el que hay que desmontarle, hay que limpiarle bien, limpiarle a fondo para no encontrarte sorpresas de que al día siguiente haya quedado restos de pintura y la aguja, por ejemplo, pues esté agarrada en el cuerpo del aerógrafo, que dentro del obturador hayan quedado algunos restos y cuando vayamos a pintar vemos que no fluye bien, que llega a escupir, o que al revés, que hay reflujo porque ha quedado algo de pintura en las juntas, no ha cerrado bien y el aire sube a la cazoleta. A ver, es una herramienta muy buena, muy práctica, muy útil, pero sí que reconozco que a veces da un poco de pereza. Hay momentos en los que vamos a utilizarle y decimos, no tengo tanto tiempo y por no dedicar el tiempo que voy a tener a limpiarle después, no voy a pintar o no voy a utilizarlo. Eso a veces pasa. Que nos ofrezcan un aerógrafo libre de limpieza, la verdad que suena muy bien. Suena muy bien por ese tiempo y suena muy bien porque a veces, según qué pinturas vayamos a utilizar, por ejemplo, con un aerógrafo como este, tenemos aquí un Harder, un Infinity, vamos a decir, pues voy a utilizar una pintura a nitro, una pintura al disolvente, una imprimación un poco más fuerte, luego tengo que limpiarla con disolventes más agresivos, no con alcohol, y puedo estropear las juntas, que eso puede ocurrir, o no a la primera, pero sí un poquito con el tiempo, a base de utilizarlo, pues las juntas se van estropeando, se las va comiendo y hay que cambiarlas de manera más prematura, más rápido, que si utilizáramos, por ejemplo, pinturas acrílicas y limpiáramos solo con alcohol. Entonces, partiendo de esa premisa, que nos ofrezca un aerógrafo sin limpieza en principio, suena muy bien. Pero ¿es realmente un aerógrafo? Ahí es un poquito la duda que nos puede surgir. ¿Se comporta exactamente igual que un Harder, que un Iwata? Un aerógrafo que además tiene un precio muy competitivo, porque el precio es muy bueno, entonces se junta un poquito precio y no limpieza, y resulta, como os digo, muy atractivo. Pues le vamos a ver un poquito más a fondo, vamos a probarle, vamos a ver cómo se comporta, qué es lo que nos ofrece y qué conclusiones podemos sacar con él y en qué nos puede venir bien y en qué casos no se va a comportar igual que un aerógrafo tradicional. Yo la verdad que de esta marca de DJI estoy muy contento, tengo unas cuantas herramientas ya compradas de ellos, la verdad, herramientas compradas por mí, porque DJI, por suerte o por desgracia, nunca me ha regalado nada, pero bueno, es un detalle sin más. O sea, voy a procurar ser lo más imparcial posible, es decir, dar simplemente mi opinión, porque al final es una pieza que dices, bueno, pues hasta ahora yo tengo de ellos la lijadora eléctrica, tengo también el Rotalin para las fresas, va bastante bien. Tenía un poco el inconveniente que, por ejemplo, las brocas tienen otro diámetro de vástago distinto y no se adaptan al cabezal, hay que buscar un adaptador, a veces hay algunos peros. Tengo, por ejemplo, un par de tornillos de mesa, un par de mordazas que se comportan muy bien en cuanto a peso, tamaño, sujeción, son muy cómodas, tienen muchísimas herramientas. Es una marca relativamente reciente en España, lleva unos pocos años, pero ofrece, yo creo que, herramientas de muy buena calidad. Tengo tenacillas de corte, fabrican pinzas, fabrican un montón de soportes, de utensilios extras. La verdad que tienen mucho utillaje y mucha herramienta extra que puede venir muy bien. Casi daría para hacer un montón de vídeos hablando solamente de DJI. Así que vamos a ver un poquito el aerógrafo este. Pero antes de empezar a sacarle y ver un poco sus características y cómo se comporta, porque le vamos a probar, vamos a echar un pequeño repaso a nuestra academia de modelismo online, modelismo20.com. Si entramos en la página web, vemos un poquito las últimas novedades que hemos tenido estas semanas. Ya sabéis que subimos clases todos los lunes y todos los jueves, 2 clases nuevas todas las semanas. Los lunes hemos estado trabajando, que aún no hemos terminado, está a puntito, con un curso en el que estamos tratando todo el tema de los puentes giratorios y las rotondas en modelismo ferroviario. Hemos ido viendo un poco sus características, geometrías, distintas opciones que hay en el mercado. Hemos visto los puentes de Fleischmann, puente de Rocco, hemos visto opciones para digitalizarlos, y ahora en estas últimas clases nos hemos centrado en los puentes giratorios de Peco. Estamos trabajando con un puente en escala H0, es igual un poquito el más vendido de todos, el que más se puede utilizar,
Tiene la ventaja ese puente de la economía, es más barato si le comparamos con un puente de Fleischmann o un puente de Rocco, por ejemplo. Tiene el inconveniente que es un puente que viene en formato kit, hay que montarlo, hay que motorizarlo aparte y no podemos automatizar, no podemos indexar las salidas, por ejemplo, como el de Fleischmann, que él empieza a girar y automáticamente se va parando las salidas que tenemos. Eso en el caso del de Peco no ocurre. Pero no os preocupéis porque poco a poco a lo largo de distintas clases lo vamos solucionando. Hemos empezado montando el modelo, cómo hay que trabajar con él, con ese kit de plástico, las precauciones que hay que tener. Hemos continuado ya instalándolo y funcionando con él de manera manual, con alguna particularidad que tiene frente a otros puentes como el de Fleischmann. Por ejemplo, en el caso de Peco no necesitamos gestor de bucles, tiene ahí algunos matices que explicamos bien en la clase. Hemos continuado, una vez que lo tenemos funcionando en modo manual y que las locomotoras funcionan perfectamente, motorizándolo. Hemos visto la opción de Peco, nos vende su propio motor para instalar, una opción muy cómoda, aunque puede subir un poquito de precio. Y hemos visto también cómo podemos desarrollar nosotros un sistema para buscar un motor alternativo mucho más barato y adaptárselo. De esa manera le tenemos funcionando, le tenemos motorizado, controlado simplemente con unos botones, con unos interruptores para giro y marcha, y nos queda pendiente el cómo indexar las salidas, cómo conseguir automatizarlo para que pare las distintas vías que tenemos. Pero eso está pendiente de llegar, será la próxima clase y también lo vamos a ver, no os preocupéis. Eso es lo que tenemos los lunes, y los jueves estamos con un curso de imprimaciones. Las imprimaciones yo creo que es algo que al menos yo como que siempre lo doy por hecho en todos los cursos, en todas las clases, incluso aquí los vídeos también abiertos en YouTube muchas veces. Digo, pues cogemos una imprimación spray de tamilla y la aplicamos. Cogemos una imprimación, la diluimos con el aerógrafo y la aplicamos. Pero ¿por qué utilizamos unas? ¿Por qué utilizamos otras? Hay un montón de imprimaciones hoy en día en el mercado para escoger y muchas veces al final nos vamos un poco a las marcas conocidas o a lo que hemos probado y decimos nos va bien, pero sin ir más allá, sin analizar un poco todas las demás opciones que tenemos y cuál nos conviene más para trabajar a pincel, para trabajar con aerógrafo, por qué utilizo un spray, cuál me permite lijar, cuál me viene mejor para disimular un poco imperfecciones y luego volver a dar una segunda mano de imprimación y preparar ya la pieza para la pintura. Al final hay que tener en cuenta que la imprimación, siempre pensamos en que es la primera fase que damos a nuestra pieza preparándola para la pintura, es decir, buscamos un buen agarre para la pintura, buscamos igualar un poco los tonos de la pieza, eso es verdad, buscamos que esa pintura luego sea duradera, que no se nos salte, pero al final también tiene muchos más matices que podemos conseguir con ella y todo eso precisamente es lo que estamos viendo en este curso. En las últimas clases hemos trabajado con imprimaciones a aerógrafo, viendo un poco sus inconvenientes y sus ventajas, dependiendo que sean acrílicas o que sean al disolvente, y luego hemos visto usos alternativos que nos puede ofrecer la imprimación. Uno de ellos es trabajar con, vamos a decir, las texturas, lo que nos permiten unas imprimaciones o otras para disimular fallos, para texturizar, para sacar fallos, resaltarlos y poder corregirlos, y cómo volvemos a dar imprimación y quedan solucionados. Y en la última clase hemos trabajado con los colores. Normalmente siempre que hablamos de imprimaciones solemos pensar en un gris imprimación, en blanco, en negro, como en colores muy básicos, pero hoy en día los fabricantes nos ofrecen un montón de colores, algunos de ellos unas cartas muy amplias, y nos puede beneficiar ayudarnos de ellas. Pues precisamente eso es lo que vamos a ver en esta última clase. Cuándo utilizar unos colores, cuándo utilizar otros e incluso cuándo combinarlos. Así que ya sabéis, si queréis ver todo esto y muchísimo más contenido que tenemos en nuestra academia, no dejéis de visitar nuestra página web modelismo20.com. Y como siempre, antes de empezar con el aerógrafo de DSPI, aprovecho para recordaros a nuestro principal patrocinador, el Taller El Modelista, la tienda con el mayor catálogo online de maquetas y modelismo en español. Y dicho todo esto, vamos a ver un poquito qué es lo que nos ofrece DSPI. La caja es muy pequeña, en verdad es muy ligerita de peso. Además, veis que tengo algún accesorio más que ahora vamos a comentar un poquito qué es lo que es y qué es lo que necesitamos. Pero si abrimos un poco lo que viene dentro, sacamos ya el cuerpo principal de lo que va a ser el aerógrafo en sí. Nos viene un segundo accesorio muy parecido al que tenemos abajo para sujetar el bote, ahora vamos a hablar de ello. Y nos viene además un par de soportes que les podemos fijar a la mesa. Están pensados para fijar a otro soporte, en verdad, que nos ofrece DSPI para colocar en la mesa y de esa manera poder colocar el aerógrafo para que se aguante en nuestra zona de trabajo, ¿vale? De estas dos piezas, en principio, nos olvidamos y vamos a centrarnos en lo que es el aerógrafo en sí. No vienen más piezas, tenemos una rosca aquí abajo lista
para enganchar a un adaptador, a un enganche rápido para la manguera de nuestro aerógrafo. Yo aquí tengo uno de más, ahí le enganchamos. Vemos que tenemos solamente un gatillo en el que hay que pulsar, no tenemos más. No tenemos copa como tal, no tenemos depósito para pintura como tal y no tenemos aguja. A lo cual, viendo esto ya, nos damos cuenta que no es un aerógrafo tradicional, lo que estamos acostumbrados hoy en día. Hace muchos años, yo sí que me acuerdo cuando empezaba con todo esto, que era muy habitual en publicaciones, en libros, en revistas que hablaban de aerógrafos de doble acción y de acción simple. Los de doble acción son aerógrafos como este de aquí, como este Harder, el Infinity, a lo que estamos acostumbrados hoy en día como aerógrafo. Es decir, doble acción es porque pulsando el gatillo controlamos el flujo de aire y hacia atrás controlamos el flujo de pintura. Es decir, combinamos los dos movimientos, doble acción, para regular la cantidad de aire que estamos expulsando y la cantidad de pintura que queremos que entre en el obturador, que fluya para poder trabajar. Y los de acción simple, que son más conocidos yo creo como pulverizadores, simplemente apretamos el gatillo, deja paso al aire y ya se mezcla con la pintura, ¿vale? Ahí ya viene un poquito la diferencia. Entonces, como tal, para mí es un pulverizador. Lo que sí que es cierto, que no sé si en inglés habrá palabra distinta para aerógrafo y para pulverizador, por lo cual quizás la traducción sea siempre aerógrafo, ¿vale? Pero es un aerógrafo en todo caso de acción simple. ¿Qué es lo que necesitamos para trabajar con él? Un depósito de pintura externa y una aguja que salga afuera, delante de la boquilla donde sale el aire, para que de esa manera se produzca la succión y pulverice la pintura. Y esos son los botes que nos venden luego ellos aparte, ¿vale? Aún así el precio sigue siendo muy contenido, pero para trabajar vamos a necesitar el cuerpo del aerógrafo en sí, la caja esta que tenemos aquí, y vamos a necesitar un bote como este, que viene como bote de mezcla, además viene medido y demás, viene con una cánula, una gomita hacia abajo y con una aguja. Una aguja, aquí tengo uno preparado, está sin colocar, una aguja que en verdad es una aguja hipodérmica, está cortada, no tiene punta, tiene una longitud más corta de lo habitual y está cortada, como digo. Entonces, lo que hacemos es abrir el bote por la parte superior. La tapa tiene dos roscas, una rosca para acceder al bote y donde está la cánula de goma, pero otra tapa aquí arriba que la retiramos. Vemos aquí un pequeño pitorro de plástico, ahí colocamos esta aguja, cerramos ahora la tapa y de esta manera es como tenemos ya la aguja para salir de nuestro bote, ¿vale? Hay que tener una precaución cuando hacemos esto, y es que en verdad hay un pequeño agujero para que pueda entrar aire, para que no se produzca vacío. Le tenemos escondido aquí dentro, y cuando ponemos la aguja hay que vigilar que el soporte en sí, que este pequeño resalto que tiene la aguja hipodérmica no tape ese agujero de entrada de aire. Simplemente lo colocamos, cerramos, echaríamos la pintura, lo que queramos, ¿vale? Cerramos el bote, lo enroscamos en el aerógrafo, en el pulverizador si queremos, le llevamos a tope y nos damos cuenta al llevarlo a tope que la aguja queda más alta que la boquilla. Ahora hay que ajustar jugando entre la rosca de la tapa superior y la inferior. Hay que ir bajando un poquito la altura para que quede alineado. Y una vez que queda alineado y asegurándonos también que queda alineado desde arriba, le tendríamos listo. Cuando le enganchamos al compresor, apretamos, sale aire y ese aire va a empezar a succionar la pintura que tenemos dentro y va a pulverizar, ¿vale? Por lo cual no vamos a tener el control tan preciso, tan fino que tenemos con un aerógrafo de doble acción, pero sí que es cierto que es muy cómodo y que al final no tenemos limpieza. No tenemos limpieza porque ellos lo que nos ofrecen es, como alternativa a estas agujas, unas cajas de 50 unidades, nos las ofrecen en 0,3 y 0,5 milímetros. Creo que andan por entre 3 y 5 euros, no estoy seguro, que son un poquito más caras las de 0,5, las azules, un poco más baratas las de 0,3, ¿vale? Pero al final, ¿qué tiene? Que nos desechamos de ellas. Los botes desaprovechamos, el cuerpo no se mancha y donde pueden quedar restos de pintura que sea más complicado de limpiar, que se atasque, que dé problemas, que son estas agujas, son desechables y súper baratas. Al final, 50 unidades, vamos a poner a 5 euros, siguen saliendo muy buen de precio, ¿vale? Eso es un poquito cómo funciona. Tiene otro accesorio, este soporte de aquí. Este soporte de aquí está pensado para ponerle arriba. Si yo ahora desenrosco este otro, quitamos el bote de pintura,
hemos quitado el embellecedor de arriba, colocamos esta pieza y aquí lo que nos permite colocar son rotuladores. De esa manera el rotulador también, que va a ir como goteando la pintura hacia la punta, porque la punta suele estar empapada, lo va a pulverizar también el aire. No es un control tan preciso, pero para según qué colores nos puede venir bien. Vamos a ver un poquito cómo funciona y luego ya vamos sacando conclusiones de él para que veáis en qué casos puede ser interesante esta pieza, cuando no, para que también lo valoréis vosotros y veáis si realmente os puede resultar útil o no. Le hemos conectado ya la manguera, veis que el gatillo al final sí que tenemos un poquito de tacto para el aire, más o menos aire, pero tampoco nos da excesivo margen. Trabaja más o menos entre 1,5 bar y 2 bares, a 1,75 trabaja bastante bien. Vamos a ver primero cómo pulveriza. Lo mejor en estos casos para probar siempre es un poquito, por ejemplo, de limpiador, o en este caso limpiacristales, que al final no estropea nada, es muy suave. Yo lo utilizo a veces para limpiar el aerógrafo con pinturas acrílicas. Echamos un poco en el bote, le enroscamos en su sitio y ahora le vamos a ajustar. Colocamos la manguera, ¿vale? Pulsamos, no sale nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este caso estamos muy altos. Tenemos que jugar entre la tapa superior y la intermedia, bajando la altura de la aguja hasta que esté perfectamente alineado con la boquilla. Ahí, en ese caso, jugando con esa altura, vais a ver ahora que poco a poco, ahí está, empieza a salir, ¿vale? Tengo muy poca carga, pero ahí veis que tenemos una altura buena. Si le subo un poquito, empieza a distorsionar, ¿vale? Es el equilibrio en que salga un cono limpio. Ahí le tenemos, más o menos, esa es la altura, vemos que va bien. Vamos a ver cómo se comporta con pintura. Vamos a echar un poco de pintura acrílica, en este caso del color azul, ya la tengo diluida, es un sobrante que tengo de hace tiempo, que al final para pruebas y demás siempre me viene muy bien, pero bueno, nos valdría cualquier tipo de pintura. Echamos un poquito aquí en el bote, en este caso echo un poco de más sin miedo para que me coja bien la pintura, al final eso es importante en estas pruebas, que no se me quede sin succionar, y más ahora que estamos viendo un poquito, testeándole cómo funciona. Enroscamos otra vez aquí en su sitio y vamos a ver un poquito lo mismo que nos pasaba antes. Tenemos un trozo de cartón, en principio no sale nada, tengo la aguja arriba a tope, la voy a ir bajando, en este caso me voy a pasar de baja primero, veis que ahora mismo no succiona, no está tirando nada. Hay que ir subiendo la altura de la aguja, igual que antes, hasta que esté prácticamente enfrentada con el cono. Un poquito más arriba, ¿vale? Ahí empieza a salir. ¿Veis cómo sale? Pulveriza bastante bien. Lo malo es que controlar trazos finos es complicado, ¿vale? Porque al final, controlar trazos finos hay que controlar mucho cuánto aire le estamos dando paso para que pueda trabajar. Es difícil trabajar muy de cerca, porque eso sí que es verdad que se vuelve complicado. Si le bajo un poquito la altura, voy a coger un cartón nuevo para que lo veáis, conseguimos un chorro un poco más fino, pero siempre tenemos el inconveniente de que no nos podemos acercar tanto porque al final el bote es incómodo, nos molesta más, ¿vale? Pero sí que conseguimos trazos más finos, ¿vale? Estáis viendo que ahora sí que consigo que fluya más fino, a riesgo de que es tan finito que tengo que ir mucho más despacio para que la pintura fluya de manera continua, ¿vale? Me podría permitir hacer algún camuflaje, pues un poco como a puntos de pistola, que eso sí lo podríamos llegar a hacer, ¿vale? Insistiendo un poquito, ¿veis? Sí que puedo ir haciendo camuflajes, pero pensando más en escalas grandes. Trabajar, por ejemplo, en escalas pequeñas como 1,72 para hacer formas más intrincadas, culebrillas de camuflajes alemanes y demás, pues va a ser complicado, pero donde sí que se comporta bien es cuando le levantamos un poco más la altura y nos echa un chorro de pintura uniforme, ¿vale? En este caso veis que para pintar grandes superficies, pues aquí sí que se comporta bien. Lo que pasa es que echa mucha pintura y si trabajamos muy cerca, enseguida encharca. Es decir, tenemos un poco el inconveniente de que conseguir controlar el flujo de pintura es un poco difícil, porque vamos a depender cuánto giremos un poco la rosca, y no es un paso fino que nos permita un ajuste muy preciso, pero sí que es verdad que si
le levantamos un poco, conseguir cubrir una pieza como el cartón este en un momento es muy fácil. Entonces, es una herramienta que yo creo que puede ser muy útil para pintar superficies grandes, para trabajar en escenografía, quizás para una maqueta grande, un modelo muy grande, piezas en impresión 3D, por ejemplo, en filamento, que estamos sacando grandes volúmenes, nos da pereza limpiar el aerógrafo, tenemos nuestro aerógrafo con agujas finas, 0,15, 0,2, no tenemos una aguja y un obturador de 0,4 o más para grandes superficies, y en ese caso puede ser una herramienta interesante, porque al final tenemos una pieza limpia, empezamos a pintar y enseguida veis cómo vamos cubriendo y queda con una mano de azul uniforme muy rápida, con la ventaja, eso sí que es verdad, de que no hay que limpiarle. Una vez que hemos terminado de trabajar, incluso nos sobra pintura para una segunda, una tercera mano, desenroscamos el bote, retiramos la aguja, la podemos limpiar con un poco de alcohol si estamos con pinturas acrílicas, con un poco de disolvente, pero por el precio que tiene la aguja tampoco nos compensa tanto a veces simplemente el limpiar. Entonces, para ese tipo de trabajos puede ser muy interesante. Como digo, por ejemplo, escenografía. Si queremos pintar una superficie de un solo color, aquí tengo una pieza a 1,72, es el ala de un avión de observación japonés, ¿vale? Es una pieza, vamos a decir que 1,72 es una escala pequeña. Camuflajes, ya os he dicho que la verdad que es complicado manejar si lo comparamos con un aerógrafo tradicional, pero dar una mano de pintura uniforme sí que puede ser posible. Es una pieza que está sin imprimación, ¿vale? Está el plástico directamente al desnudo, por lo cual si la cargamos mucho de pintura de buenas a primeras, no va a tirar a agarrar, nos puede encharcar, puede ser un poco complicado. Aquí en este caso nos interesa más pulverizar un poco de lejos, aplicar una mano ligera, veis que en un momento le he dado una mano muy generosa porque no controlamos tanto, esperamos unos minutos a que vaya secando, aplicamos una segunda, aplicamos una tercera y llega a cubrir. Voy a esperar un poquito a que seque para aplicar otra mano y así luego podemos ver un poco el resultado final, cómo queda. Ha secado la primera mano, vamos a aplicar una segunda, ¿vale? Ahora ya podemos cargar un poquito más porque el agarre siempre va a ser mejor. Podemos dar un poco más de pintura sin miedo. ¿Vale? El acabado en principio no se ve mal, voy a esperar otro poquito a que seque y lo podemos observar. El acabado en principio se ve bien, no es un acabado perfecto, ¿vale? Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es un pulverizador. La pintura, la dilución en la que está quizás no sea la más idónea. A mí también me gustan más los acabados siempre, los tengo mucho más controlados con pinturas tipo laca como Tamiya o Mr. Hobby, muy diluidas, con muy poca presión, manos muy finas que quedan impecables, pero sí que es cierto que va secando y para no tener imprimación, estar el plástico tal como estaba, el resultado no es malo, se aprecian los paneles, se aprecian todas las líneas, no hemos encharcado, por lo cual conseguimos que quede bien. Ahora cuando seque del todo y haya mateado un poquito, lo comparamos. Ya secado, ya podemos analizarlo un poquito. No se ve mal porque el acabado es suave, incluso si paso el dedo no se notan irregularidades. Sí que es cierto que por lo menos faltaría una tercera mano más para cubrir. Hay que tener en cuenta que no ha dado imprimación, no ha quedado la superficie bien preparada, no ha quedado igualada, se ve incluso algunos colores, por ejemplo los panelados que se habían grabado en su momento en un curso que se dio hace tiempo de plástico para retirar esos paneles en grabado positivo y regrabarlos haciendo un negativo, entonces donde habíamos aplicado pegamento el plástico había amarillado un poco, se veían las líneas, eso se sigue viendo, con una imprimación se podía haber corregido y luego haber dado la pintura, pero el acabado está bastante bien. Entonces yo personalmente, por el precio que tiene, creo que puede ser una herramienta interesante si tenemos solamente un aerógrafo, como por ejemplo puede ser este de Harder, un Infinity, un Evolution, un Iwata, ¿vale? De cualquier otra marca, un aerógrafo mucho más caro, de más calidad, para según qué trabajos nos puede dar pereza. Yo reconozco que hay veces que, ya lo he dicho, que me da pereza limpiarlo, pues en ese caso un pulverizador, un aerógrafo como este puede venir muy bien. Hace muchos años era más habitual ver pulverizadores, yo todavía tengo uno de los míos viejos guardado, y para algunos trabajos muy concretos, pues como hablaba, ¿no?, de escenografía, de grandes cantidades de pintura, vamos a trabajar durante varios días con una misma mezcla de color, como puede ser este caso del color azul, ¿no? Y no queremos dedicar tanto tiempo a la limpieza y demás, ahí nos puede venir muy bien. Tener en cuenta que es muy cómodo el que tengamos un aparato que simplemente desechando una aguja nos queda aquí la mezcla,
tapamos, guardamos y al día siguiente volvemos a continuar. Por ejemplo, para imprimaciones como la de Mr. Hobby, imprimaciones en vez de en spray que nos vienen en bote y hay que luego diluirlas con diluyente específico para él, por ejemplo con el autonivelante, son imprimaciones más agresivas, tienen un agarre muy bueno, se pueden lijar, se pueden trabajar, son realmente buenas, pero para limpiar, por ejemplo, el aerógrafo hay que utilizar acetona, al menos acetona, otros disolventes más fuertes para limpiarlo. Entonces, sí que es cierto que son disolventes muy agresivos, que se van comiendo las juntas. Yo solamente lo utilizo, por ejemplo, con el Iwata que tengo sin juntas, es mucho más cómodo, simplemente limpias con lo que quieras y no estropea nada, ¿vale? Entonces, en ese caso ya tengo un aerógrafo que utilizo para sus productos, pero si no lo tenemos, pues una solución. El acabado que nos da es bueno para una imprimación, al final es pillarle un poco el punto, y sería el equivalente al final este aerógrafo un poco a trabajar con sprays, en el que tenemos un producto que ya viene con una presión, con una cantidad de pintura, nos acostumbramos a trabajar a una distancia y controlando un poco los flujos, pero los sprays siempre salen más caros. Pues esto sería un poco una alternativa más barata a la larga, porque hay que comprar nuestra herramienta, pero a la larga más barata a utilizar sprays y no tener que andar preocupándonos de limpiarlo. A mí me parece una herramienta interesante, me parece una herramienta cómoda, me parece una herramienta que sinceramente creo que se la puede dar uso en el taller. Ya os digo que sobre todo al final sustituyendo un poco los sprays, hay que diluir la pintura, el spray es como muy rápido, pero que puede venir muy bien. Ahora ya está bien, opción vuestra, ver un poquito cómo ha trabajado, ver el resultado que hemos conseguido con la pintura, lo estáis viendo en la foto que no se ve ninguna imperfección, por lo cual la aplicación es muy buena, sustituye perfectamente al spray, y decidir si os puede resultar interesante en vuestro taller o no. Pero a mí la verdad que DSPI, eso sí tengo que decirlo, las herramientas que van sacando a lo largo de los años me gustan un montón. Algunas se me adaptarán mejor para lo que quiero hacer o para lo que utilizo, otras no, depende ya lo que compre de ellos o no compre, pero sí que tengo que decir que todas sus herramientas que he utilizado hasta ahora me parecen de muy buena calidad. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado interesante. Tengo pendiente más adelante hacer uno hablando un poco de aerógrafos, comparando un poquito distintos aerógrafos que tengo a lo largo de los años, cómo se han ido comportando y cuáles son mis conclusiones con ellos, cuál me gusta más, cuál no y demás. Pero bueno, ese vendrá después. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.